Pero ¿le parece que sumemos sí, a una palabra especializada? Efectivamente, al doctor Oscar Testa, ex juez en lo penal. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Debe estar agradecido de que no le haya tocado el caso a usted. Está bien, era de otra justicia, la justicia provincial, pero no debe ser sencillo lidiar con esas tan visibles presiones. Sin ninguna duda. Eso ya incluso se ha visto desde el momento en que la fiscal Fein empezó a recibir cuestionamientos prácticamente bien, le llegó el caso a las manos. Desde ahí en adelante prácticamente nadie ha parado de cuestionar, de influir, de presionar y sin ninguna duda toda la trascendencia mediática que esto ha tomado, incluso con algunas cuestiones que ustedes estaban enunciando muy bien recién, que llaman poderosamente la atención, como el hecho de obtener una difusión mediática del contenido de una pericia que no ha sido presentada. Es decir, por lo tanto, es todo lo que está diciéndose es extraoficial y no se sabe de ninguna manera qué es lo que va a llegar a contener, porque también hay otra cuestión. Acá va a haber dos informes, no va a haber un informe único. Digamos, va a haber un informe de mayoría y va a haber un informe de minoría. Digamos, la defensa de Lagomarsino va a presentar un informe en disidencia, el doctor Mariano Castel ya lo ha dicho. Los jueces lo creen al informe. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Cuánto influye, doctor, que este informe haya sido elaborado? Porque, por ejemplo, se valoraba mucho el informe que había hecho los peritos de parte de Arroyo Salgado, señalando de que, por ejemplo, participaba Raffo. Nosotros sabemos por el caso Nora Dalmazo que Raffo elaboró un informe que fue totalmente inconducente, que intentó afectar a la tarea impecable de los forenses porque tiene un interés de parte, lo contrataron. Hay alguien que le paga para que arme un informe. En este caso, en el de Gendarmería, fue elaborado con datos que ellos no recabaron en el lugar, sino con fotografías, con datos que hicieron otros. Con los datos del expediente. Con los datos del expediente. Con los datos del expediente, con lo que contaron allí, elaboraron y trabajaron en todo esto. Digamos, hay algunas cuestiones que no se pueden ignorar en cuanto a la importancia que han tenido. Es decir, son más de 20 peritos, especialistas, médicos, criminólogos, etcétera, que han estado expertos en balística, que han estado trabajando durante 6 meses, reuniéndose una vez por semana, junto con los peritos de las dos querellas, es decir, de la madre de Nisman y de las hijas, más los propuestos por Lagomarsino, y evidentemente deben haber analizado con profundidad todo este tipo de cuestiones, lo cual no significa de ninguna manera que las conclusiones a las que hayan arribado deban ser tomadas por el fiscal y el juez, porque hay que tener en cuenta un detalle. Acá todavía ni siquiera se sabe si Nisman fue muerto o si fue muerto por mano propia. Uno piensa en el sentido común, doctor, el sentido común, que no siempre es el sentido judicial. El juez debe tener muchos elementos que quizás no se conocen incluso públicamente. Seguro. Pero desde el sentido común hasta podría ser entendible o podría ser más aceptable la idea del homicidio que del suicidio. Por las razones que se han publicado, pero bueno, cada una de estas instancias tienen que ser probadas, corroboradas, sustanciadas. Sin ninguna duda, aparte de la prueba pericial, hay que tener en cuenta que ya se hicieron, no es la primera pericia que aparece en el expediente. Es decir, ya tenemos la famosa pericia que no encontró restos de pólvora en la mano de Nisman, las primeras informaciones respecto de cómo se habría producido el hecho y que hablaban de suicidio y no de homicidio. Todo este tipo de cuestiones, una vez que están acumuladas en manos del juez, digamos, el juez se lo considera el perito de peritos, es decir, debe analizar la pericia a la luz de todo el resto de la prueba que está incorporada y desde allí sacar conclusiones respecto de la credibilidad o no y de la exactitud y la lógica de las conclusiones a las que arriba la pericia. Incluso las pericias de control pueden llegar a tener muchas veces más fundamentación que una pericia de oficio. Doctor, ¿qué grado de independencia tiene la justicia, el juez que tenga que actuar aquí frente a una instalación de una lógica de un hecho que a lo mejor va en contra de lo que el juez opina? ¿Se puede mantener, no digo independiente, pero no presionado, impregnado por esto que está instalado de una forma y no de otra? Es difícil, yo todavía confío en el coraje de algunos jueces y fiscales que deban hacer lo que entiende que deben hacer y no lo que le están marcando las líneas mediáticas o políticas que están influenciando la causa. La fiscal había actuado bien en la primera etapa, ¿no? Sí, señor. Sí. Más allá de si se equivocó o no en el exactamente, pero, digamos, ha cometido los errores que puede llegar a cometer cualquiera involucrado y en caliente, tomando medidas y decisiones en una causa de una trascendencia extraordinaria.
Pero tuvo solvencia. Pero se sí, bancó, fue digamos, solvente. todo lo que era el proceso en Exactamente. contra. Y se lo bancó. Porque inmediatamente le pedían que se hablara de homicidio. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Desde un primer momento las presiones fueron en esa dirección y, sin embargo, con los elementos que tenía en la mano, soportó los embates y se mantuvo en su conclusión. Puede que en esta instancia nos quedemos con la duda eterna respecto de lo que pasó con Nisman. Esperemos que no sea otro caso de Dalmacio. ¿Y a algunos que le convenga esto? ¿Mejor que no se sepa y que quede la duda instalada para siempre? Y sin ninguna duda, si hay algún responsable en la muerte de Nisman, a ese le va a convenir eternamente la duda. Eso no cabe, eso está claro como el agua. La cuestión está en que yo creo que con todos los elementos que hay, ahora han aparecido hoy, estarían investigando un intercambio de llamadas entre el servicio de inteligencia muy intenso. Muy revelador. Claro, exactamente. Eso puede servir para amalgamar, para atar un montón de cabos sueltos. Hay un aumento del tráfico de comunicaciones muy significativo de los espías ligados con la CIDE o la AFI, exacto, como quieran llamársele, y sobre todo que van y vienen de este uso, y aparece Milani también, el ex jefe del ejército de las Fuerzas Nisman Armadas. trabajaba muy cercano a Estiuso y a los servicios. Él mismo reconoció que los servicios de inteligencia fueron claves para la elaboración del informe de la denuncia a la expresidenta Cristina Recordemos Fernández. que quien revela la muerte de Nisman es un periodista que después se fue, huyó a Israel y que muchos lo acreditan al Mossad. Como trabajando para el servicio secreto israelí. Exactamente. Bueno, toda una serie de acontecimientos que no dejan de instalar la duda. También se presentó recientemente un informe respecto de recursos que llegaron a las cuentas de Nisman en Uruguay, que son sospechosos, depósitos de miles de dólares. Algunos compartidos con Lagomarsino. Exactamente. Sí, incluso cuentas que inmediatamente surgieron, no bien muerto Nisman, de las cuentas en común con Lagomarsino y la madre y varios, digamos, de gente de su entorno que tenían cuentas en el exterior. Igualmente, si no se encuentra la verdad, va a ser un déficit judicial del Estado, de la sociedad y demás. Va a ser una cuenta pendiente muy fuerte. Hablamos de un fiscal que estaba investigando a una presidenta en un contexto de muchos intereses, algunos inclinándose, lo decíamos, por una de las hipótesis. Es fundamental conocer la verdad. Sin ninguna duda. No solamente que estaba investigando a la presidenta, digamos que el último paso de la investigación fue la investigación de la presidenta, porque él era titular de la unidad encargado de investigar uno de los atentados más cruentos y más cobardes que ha sufrido el país realmente. Esa era su misión. Pero en esa investigación no avanzó sobre la otra, que fue la que tuvo intervención de los equipos de inteligencia. Exactamente, así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a debatir un tema que va a tener muchas repercusiones seguramente en el próximo tiempo y no necesariamente todas van a estar ligadas con lo judicial, lamentablemente, ¿no? Eso es efectivamente así. Seguramente este tipo de cuestiones toma hoy una particularidad relevancia por la situación electoral que se está viviendo, porque los próximos pasos judiciales de esto seguramente será si mañana lo presentan, y seguramente lo harán, y en los términos en los cuales ya ha trascendido prácticamente todo, no sé si faltará alguna coma que todavía no se sepa, seguramente va a ser impugnada por la defensa de Lagomarsino, y eso va a terminar en la Corte. Es muy probable que en la Corte, sí. E incluso muy probablemente pidiéndose algún tipo de ampliación, de aclaración, de testimonio de alguno de los Carrió ha miembros de esta señalado comisión. que para ella esto demuestra de que Cristina o el gobierno de Cristina Fernández es el autor del homicidio. Por eso decimos que va a haber muchas especulaciones y muchas definiciones políticas que no van a tener necesariamente que ver con la búsqueda de la verdad. Sin ninguna duda, así será. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme.